Hola hermanos, buenas noches. Me da gusto volver a estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir, hermanos, un pasaje que está en Hebreos capítulo 12. Es capítulo 12, versículo del 12 al 17. Solamente que yo les invito a que si pueden leer ustedes en casa el capítulo 11 de Hebreos todo completo. No sé si pudieran a lo mejor pausar el video y esperar esos 5 minutos a lo mejor que se llevan leyéndolo en familia para que podamos tener un mejor contexto de lo que nos va a hablar la palabra en el capítulo 12. Entonces, como título, hermanos, yo le puse a esta palabra cómo terminar la carrera. Ajá. Y yo quisiera antes de todo orar para que el Señor esté con nosotros hablándonos, y también usted ore en casa para que Dios le hable y ministre a su corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, de estar aquí. Señor, compartiendo tu palabra. Yo te pido que tú hables, Señor, a nuestra vida, que tú sigas obrando en nuestro corazón, Señor, que quites, Señor, todo lo que estorba, Padre, para que nosotros podamos caminar en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que pueden escuchar esta predicación, Señor, en este video, Señor. Yo te pido que los bendigas, Señor, y que tú a través de este medio, Señor, tu poder, Señor, tu Espíritu Santo, esté ministrando, Señor, y esté hablando a nuestros corazones, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú estés hablando a nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos. Y si usted ya leyó Hebreos capítulo 11, ya sabe de qué habla. Habla acerca de estos hombres de fe. Habla acerca de la fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cómo estos hombres caminaron en fe, hermanos, para alcanzar un propósito, como nos predicaban ahora el martes en la cena, que es lo que Dios permite que nosotros nos mantengamos con vida y que nos permite vivir, es con un propósito, así como estos hombres y mujeres de Dios que caminaron en fe esta carrera que Dios les puso en esta vida. Y entonces, hermanos, aquí en la palabra, en Hebreos ahora capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice: por tanto, por esos hombres de fe, porque está hablando de ese contexto, por tanto, todo el capítulo 11 dice: nosotros también, ya entramos a esa carrera, dice, de fe, una carrera espiritual. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos habla de estos testigos, no que nos están viendo estos hombres de Dios, sino que ya dejaron su legado en la palabra de Dios como testimonio a nuestra vida, de cómo caminaron en fe. Dice que nos despojemos de todo el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Esa es la carrera, hermanos, que yo vengo a hablarles esta noche. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, aquí el autor de Hebreos nos habla de esta carrera que, así como los hombres de fe iniciaron, nosotros también vamos a caminar. Si es que somos creyentes de Jesucristo, si es que somos hijos de Dios, nosotros ya entramos a una carrera, pero nos da una recomendación aquí y dice que así como Jesús caminó su carrera, dice que fue el autor y consumador de nuestra fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice que él tenía también una meta. Jesucristo, al venir a esta tierra, tenía una meta, y con gozo, dice, la caminaba e iba tras ella. Ese gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Imagínense, hermanos, la meta de Jesús en la vida, su propósito era llegar al sufrimiento por ti y por mí, y esa es una bendición que tenemos. El libro de Isaías, hermanos, 53, versículo 11, nos dice, en ese contexto que habla del siervo sufriente, que usted ha leído también ya,
dice, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjense, hermanos, cómo el Señor ya estaba profetizado, dice, verá el fruto de su aflicción. O sea, Jesús, hermanos, viviendo aquí, él veía algo mayor, el cual le llenaba de gozo, como dice Hebreos, el gozo puesto delante de él. Dice, yo tengo que llegar para salvar al mundo, para salvar a mis hijos, porque quiero que todos se reconcilien con mi Padre, con Dios. Necesitamos un sacrificio. Entonces él se entregó, hermanos, y puso en ese gozo, dice, a pesar que era aflicción, a pesar que era sufrimiento, se puso un objetivo, se puso una meta, y dice ahí, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Dice que él sabía que iba a sufrir, sabía que iba a padecer, pero yo creo, hermanos, que él estaba en ese día de dolor, de sufrimiento, y en todo su ministerio que sufrió persecución, insultos, ¿verdad?, amenazas de muerte. Él, hermanos, dice, menospreció el oprobio. Lo sentía, pero lo menospreció, porque su blanco, hermanos, éramos nosotros, era usted, era yo, nuestras familias, era el mundo. Dice, yo dejo pasar lo que estoy viviendo. No es que no lo sentía, sino que él tenía algo mayor, que éramos nosotros, hermanos. Esa era la aflicción de su alma, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Entonces él menospreciaba el oprobio y seguía adelante. El Señor Jesús también caminó, hermanos, su caminata, su carrera de fe. Dice, y ahora se sentó a la diestra del trono de Dios. Él llegó, hermanos, y conquistó y terminó la meta. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, hermanos, que la Biblia muestra en la Escritura y compara la vida cristiana, hermanos, como una carrera, así como ahorita lo hizo el autor de Hebreos, que corramos la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y nos dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús tuvo su meta. Estos hombres de Dios que usted leyó en el capítulo 11 tuvieron su meta. Dice el capítulo 11 que algunos ni siquiera lo vieron, solamente como en sueños, lo saludaron de lejos, su visión, su propósito, ¿verdad? Y aquí nos pone, hermanos, el autor de Hebreos, nuestro propósito, que usted y yo ya sabíamos, que se llama, hermanos, Jesucristo. Por eso dice, tú fíjate tu meta, así como Jesús se fijó de el gozo de la aflicción de su alma que tenía, éramos nosotros, la salvación. Dice, ustedes ahora pongan sus ojos en mí, dice Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, hermanos. Esa es una palabra griega que nos habla de atención, de alejar la mirada de todas las demás distracciones en esa carrera. Y usted lo puede imaginar en una carrera, porque cuando los siervos de Dios hablan de esta comparación de carreras, de peleas, hermanos, lo hacían con un enfoque griego de los deportes, hermanos, profesionales. No lo hacían como que vamos a jugar unas carreritas, o como que vamos a agarrarnos a golpes y vamos a pelearnos. No, lo hacían, hermanos, de una mirada y de un ejemplo, hermanos, profesional. Y de esa manera nosotros también tenemos que ver, hermanos, esta carrera de una manera, hermanos, seria. No es una carrera aventurera, no es una carrera, pues a ver si logro, ¿no? Es una carrera, hermanos, en la que si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, si yo me considero hijo de Dios, es una carrera, hermanos, obligatoria para mí, ya no es opcional. Lo único que me queda es o yo avanzo, o yo me estanco, o yo retrocedo. Pero la carrera, hermanos, en la vida cristiana, si tú eres hijo de Dios, ya estás en ella. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás caminando? ¿Estás poniendo los ojos en Jesús? Como dice aquí, aleja la mirada de otras distracciones con el fin de contemplar tu objetivo, hermanos. ¿Quién es nuestro objetivo? Nuestra meta es Jesucristo. Entonces, en la carrera, hermanos, yo no veo una carrera profesional donde el corredor con su ropa que lleva, sus tenis adecuados, su entrenamiento adecuado, su dieta adecuada, ande en la carrera saludando a los demás competidores, viendo a ver quién va corriendo más que él. No está viendo en la tribuna si están sus familiares. No, él está viendo por lo que está siendo entrenado, él está viendo la medalla. Él quiere que el himno de su nación se toque al final.
él quiere colgarse el premio, subirse al podium y recibir la premiación de su esfuerzo. Y así es lo que nos dice, hermanos, el autor de Hebreos, que nosotros tenemos que estar corriendo corriendo esta carrera espiritual, hermanos, y ya tenemos un objetivo, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es una competencia, hermanos, tampoco de que a ver quién gana. No vamos a malentender esto. Entonces yo voy a competir con mi hermano en Cristo. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que todos tenemos que llegar a un punto, a Jesucristo. Así es que yo también tengo que hacer que mis hermanos caminen, que vayan hacia el mismo propósito, porque aquí no es de ganarle al otro, aquí es de que todos lleguemos a la meta. ¿Sí, hermanos? Que tus hijos, que los hermanos en Cristo, que todos lleguemos a la meta, hermanos, que es Jesucristo, hermanos. Entonces vamos a aprender a cómo debemos terminar, hermanos, esta carrera, porque ya la iniciamos, pero cómo tenemos que terminar. Y lo que nos dice primero es: puestos los ojos en Jesús, no te distraigas, sigue avanzando. Y fíjense cómo la Biblia, hermanos, repetidamente usa versículos de competencia, en donde nos habla de esta carrera. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos nos han hablado de esas mismas carreras profesionales. Todos salen en una carrera verdadera, real. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿De qué manera debemos correr la carrera, hermanos, que tenemos por delante? De la manera en que obtengamos el premio, sin vacilaciones, sin distracciones. Tenemos que continuar, hermanos, la carrera espiritual. Y otro pasaje nos dice, que escribió Pablo, el apóstol, dice en 2 de Timoteo 4, 6 y 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Esas son las palabras, hermanos, al final de la vida, el ministerio del apóstol Pablo. Dice, yo ya sé que he terminado mi propósito en esta tierra. ¿Cómo lo hice? Terminé. Peleé la buena batalla y he mantenido la fe. Y hablando de fe, hermanos, recordemos las predicaciones anteriores. No sé cómo estén en la fe, cómo andan sus recursos, cómo estén, hermanos, en su fe estables y con todos esos principios que ya manejamos. Esa es una pregunta, porque Pablo dice aquí que yo he mantenido hasta el final de mi carrera en la fe. Cuidado, hermanos, con las cosas que quieren matarnos la fe. Entonces seguimos adelante. También en Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14, hermanos, Pablo mismo también dice, haciendo alusión a esta carrera que tenemos por delante, a este meta que tenemos y que tenemos que estar viendo con nuestros ojos fijamente, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago. Que en realidad, hermanos, son tres cosas de esta una cosa que hace. Fíjense, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Está hablando de su pasado. Olvidando ya lo que pasé anteriormente, lo que me hicieron anteriormente. A lo mejor te quedaron mal, te ofendieron, a lo mejor de niño sufriste. Bueno, aquí dice, miren, yo voy hacia la meta y lo primero que hago es estas tres cosas. Primero, me olvido de lo que ya quedó atrás. Porque el pasado, hermano, si tú vives en el pasado con traumas como mujer, como joven, como niño, ¿verdad? Si vives tú del pasado, pues el pasado lo traes al presente, y aunque no estén las personas que te lastimaron, que te dañaron, te siguen lastimando tu corazón, porque no puedes abandonarlos, te persiguen y no puedes descansar. Pero Pablo dice, esta carrera que yo sigo, no la he alcanzado, pero hago una cosa, me olvido ciertamente de lo que queda atrás, y luego dice, y me extiendo a lo que está adelante. Y extendiéndome a lo que está adelante, nos está hablando, hermanos, del tiempo presente. Nos habla de que en este momento, ya olvidando el pasado, de cosas que no me atrapen, que no me quiten mi vida espiritual, que no capturen mi mente del pasado, entonces yo
me voy a extender hacia adelante, de las cosas que Dios me está mostrando que haga, porque Dios ha estado hablando en este tiempo que cosas que tienes que hacer, y esas son cosas donde te tienes que extender. Si ya te dijo que tienes que orar, que tienes que poner atención en la palabra, que tienes que no perder tu fe, extiéndete hacia adelante en el tiempo presente, dice Pablo. Y también dice, prosigo a la meta, tiempo futuro, prosigo. Yo tengo bien clara mi meta, sé a dónde voy, que es Jesucristo. Así es que yo, en tiempo futuro, mañana, voy a proseguir, porque la carrera espiritual, hermanos, es de cada día, hay una lucha, y yo tengo que seguir, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos invitó a la competencia? Dice, Dios nos hizo un llamamiento, nuestra meta es nuestro Salvador, nuestro amado. Sí, hermanos, a Él le debemos nuestra salvación, la estabilidad espiritual, la estabilidad mental, la estabilidad emocional, se la debemos a Jesucristo. Él murió por nuestros pecados en su carrera, con ese propósito sufrió, menospreció las aflicciones, el oprobio, y ahora, hermanos, nos espera a nosotros, que nos ha hecho un llamamiento, hermanos, un supremo llamamiento, un premio, hermanos, que es un llamamiento a estar en la vida eterna con Él. Y ese es el fin de la carrera. Ya sea, hermano, que tú mueras por un virus, por una enfermedad, ya sé que tú mueras por cualquier cosa, o que venga el Señor y nos rapte, tú ahí cumpliste tu propósito, y el Señor ya te hizo un llamamiento, porque Él quiere estar con su iglesia, hermanos. Así es que nosotros estamos en Dios, y todo nuestro pasado, presente y futuro, hermanos, debe de estar en orden en esta carrera, ¿sí, hermanos? Porque Dios nos ha llamado para darnos ese premio, en ese llamamiento que nos hizo para estar con Él. Por eso, hermanos, en el siguiente versículo de Hebreos capítulo 12, que leímos ahorita el primero, dice en el versículo 12, 12 y 13, dice en ese contexto de esta carrera, dice, por lo cual levantad las manos caídas, y las rodillas paralizadas. Lógicamente, hermanos, un corredor profesional, fíjense cómo nos ama el Señor y cómo nos ve el Señor. Nos ve como alguien que va a ganar, no nos ve como perdedores. Por eso nos invita y nos habla de una carrera seria, una carrera que lleva un galardón grande, que nos invitó a ese llamamiento. Pero Él sabe que no somos corredores profesionales, ni en lo espiritual. Así es que de repente podemos caer, de repente podemos deslizarnos, de repente podemos adolorirnos, como ahí está ese deportista que está agachado, ¿verdad? Dice, por lo cual, porque yo te invité a una carrera. Y nos está hablando, hermanos, en el versículo 12, capítulo 12, del 1 al 11, nos habla de la disciplina del Señor. Es un momento que nosotros, el Señor nos mete en este tiempo, aún en este tiempo, hermanos, de confinamiento, de reflexión, de disciplina, de la vara del Señor, que nos habla. Si usted lee el capítulo 12, del 1 al 11, se va a dar cuenta de la disciplina del Señor. Dice, por lo cual, a lo mejor la disciplina del Señor te trajo hacia abajo, a lo mejor te está haciendo morir tu fe, te trae hacia menos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas, hermanos. No puede ser que este tiempo te derrote, que el no asistir a la iglesia te derrote. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. No puedes decir tú con tus acciones, es que mientras yo estaba en la iglesia estaba fervoroso, yo apenas me estaba entregando al Señor y vino esto y ya me enfrié y ya me vine para abajo. Eso no puede ser en esta carrera. No puede ser, porque Dios nos dice que prosigamos. Ahora, si pasó, dice el consejo de ahí, ponte las manos arriba y las rodillas paralizadas, levántalas. Eso, hermanos, era una metáfora en el atletismo que habla, hermanos, de que el atleta está al punto, hermanos, del colapso, que está agotado porque ya no tiene resistencia, porque no tiene la condición necesaria. Y el autor le dice a los lectores, ¿verdad?, que tomen una decisión para enfrentar los desafíos de esta carrera. Son los desafíos que vamos a tener, hermanos, en esta caminata hacia Cristo.
y puede venir que nos resbalemos, puede ser que nos tropecemos, que nos cansemos, y habla, hermanos, entonces de que no, a pesar de que estemos sintiendo ese colapso, como habla de esta metáfora aquí, nos levantemos. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Esa es otra metáfora, hermanos, donde nos habla que los obstáculos deberían ser quitados para allanar el camino para los cojos y los débiles. Ajá. Como ya dijimos, habrá algunos hermanos menos aptos para la carrera. Quizá tú eres nuevo, acabas de iniciar en tu camino con el Señor, y de repente vino y dices, ¿y ahora qué hago? Si yo empezaba a conocer de Dios, ya no me hablan la palabra, ya no estoy con los hermanos, ya no me pueden dar una palabra de ánimo. Pero aquí, hermanos, para eso están estas palabras, estas prédicas, para que eso que está, dice aquí, que te produce esa acojera, hagamos sendas derechas para los pies de los demás. Puede ser en tu familia, puede ser un padre de familia que ves a tu adolescente ahí cojeando, ya no quiere continuar en Dios, ya no quiere avanzar en Dios. Ese es alguien que se paralizó. Sí tiene la fe, sí quiere ir a esa carrera, pero se detuvo. Así es que dice el consejo, háganle a sus hijos sendas derechas para que sus pies no se salgan del camino. O sea, no se vayan a otro camino, otra carrera equivocada, sino que permanezcan en el fin que es Jesucristo y sean sanados. Así es que la tarea de los padres, la tarea de la iglesia a través de esas predicaciones es, vamos al camino, vamos a regresar para que, y empezamos a llenar, hermanos, con la palabra de Dios, y que tu cojera no te haga perderte, porque ese es el riesgo que se corre y ahorita lo vamos a observar. Entonces, hermanos, la lucha diaria del cristiano continua es esta lucha, hermanos, espiritual. Es una lucha espiritual en la carrera espiritual. Entonces, hermanos, el mundo está pasando y la iglesia por situaciones difíciles, y nosotros en algún momento podemos quedar paralizados por alguna noticia, por algún temor que el enemigo quiere meter, nos quiere detener en nuestro camino. Entonces tenemos que mantenernos, hermanos, y ayudar a los demás, ¿verdad? Hacer sendas derechas para los pies. Entonces, el siguiente versículo, hermanos, de nuestro pasaje, como vamos leyendo en Hebreos, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, nos habla este pasaje otra vez de nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Poder ver al Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren el final de sus días, cuando ya su espíritu sea arrebatado, su alma sea sacada del cuerpo, hermanos, material, quisieran ver y mantenerse con Cristo? Porque esa es nuestra meta. Bueno, aquí nos dice, sigue la paz con todos, que es parte de allanar el camino, hermanos, con los demás. No son tus competidores, no tienes que pelear contra tus hermanos, contra aquellos que van en la misma carrera que tú. Sigue la paz con todos y la santidad, y vamos a hablar de esto, sin la cual nadie, hermanos, ahí subraya en su Biblia, nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Jesucristo. Ahora, habrá hermanos nuevos que puedan decir, bueno, la palabra santidad a lo mejor ya la había escuchado, pero vamos a averiguar qué es, hermanos, porque es un requisito para estar con el Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, la santidad la tenemos que remontar, hermanos, hasta el Antiguo Testamento. Y no solamente en esta religión, hermanos, judio-cristiana, sino muchas religiones hablan de la santidad. Entonces no somos los únicos que lo tomamos ese término. Sin embargo, el Señor en su palabra le da el significado, hermanos, en el cual nosotros tenemos que basarnos y orillarnos para entenderlo. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad en la carrera que llevamos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo terminar la carrera? Si lo decimos una pregunta, yo te digo, hermano, en santidad. Porque sin santidad no puedes llegar a ver tu premio.
tu meta, tu galardón, que es Cristo Jesús. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad. Entonces, la santidad, hermanos, es, como dice aquí en la pantalla, es una expresión de quién es Dios. Ahí nos remontamos al Antiguo Testamento. Cuando Dios empieza a darse a conocer al ser humano, el ser humano tiene nociones de adoración, busca algo que sea magnífico, que sea puro, que sea sagrado para adorarlo. Pero el hombre, hermano, sin esta revelación de Dios, pues adoraba una planta que se veía muy bonita, adoraba un animalito que era muy extraordinario, adoraba las montañas porque se veían con nieve o el clima. Entonces, por esa ignorancia, esa adoración se desviaba. Por eso es que la revelación de Dios le trae a la humanidad, al ser humano, una visión de quién es Dios. Y cuando el pueblo de Israel, hermanos, sale de Egipto, pues Dios empieza, hermanos, a darse a conocer. Y Él empieza a decirles, yo soy santo. Ajá. Y esta palabra, hermanos, nos habla de que Él es un Dios diferente, ajá, un Dios único, que las demás naciones, como Egipto y otras naciones alrededor de Israel, que adoraban otros dioses. Y en su forma de vida, pues los llevaban a fornicar, los llevaban a cierto tipo de adoración, a sus baales, a sus dioses. Ajá, como en Egipto tenían muchísimos dioses. Y para ellos a lo mejor eran santos, porque quedaban admirados, porque así las habían enseñado. Sin embargo, ahora el Señor empieza a cambiar su mentalidad. Y en Levítico 11:44 les dice, bueno, yo los saqué de Egipto, yo soy su Dios, yo escogí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les empieza a recordar su historia y les dice, bueno, yo soy Jehová vuestro Dios. Les dice, ustedes son míos, son de mi propiedad. Así es que como son de mi propiedad, me presento ante ustedes, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Eso es lo primero que les pide el Señor. Yo soy su Dios, por lo tanto ustedes se van a santificar. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios santo. Ajá, entonces la santidad es una expresión de quién es Dios, que es perfección, es pureza, hermanos, es perfección moral, es justicia. Ajá, por lo tanto, ustedes se acercan a mí, no pueden acercarse como están, tienen que santificarse. Y entonces dice, y seréis santos porque yo soy santo. Entonces, para llegar a la meta, hermanos, que el autor de Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí está, hermanos, donde surge y por qué surge este concepto de santidad, hermanos, en la palabra de Dios. Porque el Señor es santo. Y se acerca un pueblo, hermanos, ignorante de la santidad y no santo, sino impuro, hermanos, delante de Él. Igual a lo que hacían las otras naciones. Entonces, ser santo no es un grado, hermanos, de superioridad sobre otras naciones, sino es una diferencia, hermanos. Es un grado de diferencia, no de superioridad. Entonces, Él es santo, hermanos. El Señor, en esencia, de forma exclusiva y absoluta, y trasciende, hermanos, es diferente a todo lo creado. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, les dice, ustedes si se van a presentar ante mí, tienen que presentarse con estos alimentos para ciertos sacrificios. En sus fiestas deben hacerlas de esta manera, con estas, si van a hacer un sacrificio, con estas propiedades, si van a hacer un incienso, con estas propiedades, si van a vestirse para venir a mí, y los que van a servir en mi presencia, lo van a hacer con estas características. Y hermano, el Señor era muy minucioso cuando empezó a hablar de su santidad, cuando empezó a darse a conocer en estos términos. Y Él no aceptaba, hermanos, algo que fuera profanado, algo que fuera, hermanos, sucio, contaminado, porque eso no hablaba de lo que Él era. Y estaba entrenando un pueblo, hermanos, para que se santificara. Entonces el pueblo de Israel seguía, hermanos, todos los procedimientos, hermanos, en el área de la educación. Era diferente porque era santa. En el área de la economía, en el área de las leyes sociales, en el área de los alimentos, en el área, hermano, de la adoración, en el área del matrimonio y la familia. Todo, hermanos, era santificado porque vivían, hermanos,
por un Dios santo. Ajá. Entonces, de esa manera, hermanos, el pueblo empezó, hermanos, a conducirse de esta manera, hermanos. Entonces, no solamente es el concepto de apartar o consagrar a Dios, ajá, sino nos habla también de una transformación, hermanos, mental, ética, social, religiosa. Eso es santificación para el pueblo de Israel, que también lo podemos entender en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a seguir adelante con esta pregunta: ¿cómo podemos pensar jamás acercarnos a Él, a un Dios tan santo? Puesto que el hombre no es santo, es injusto, es pecador. ¿Cómo acercarnos a Él? Bueno, en el Antiguo Testamento lo hacían a través de medios físicos, ofrendas, sacrificios, ¿verdad? Meticulosamente, como Dios lo había mandado, para santificarlo todo, y de esa manera hallaban la gracia de Dios. Pero ahora, si Dios es santidad pura, ¿cómo yo, siendo pecador, me acerco a Él? Y lo podemos, hermanos, acercarnos al Señor, porque Cristo, hermanos, murió por nosotros en la cruz. Él mismo escogió el camino y abrió el camino. Primera de Corintios, hermanos, nos dice algo de lo que venimos hablando. Nos dice en el capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está el fin, hermanos, de la meta de todo ser humano: ir a Dios y vivir en Él por siempre. Entonces, hay algunos que no van a poder llegar a la meta. Dicen: ¿no sabéis que los injustos no van a poder heredar el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos no pueden llegar a la meta. Ajá. Y el versículo 11 nos dice: y esto erais algunos de nosotros. Algunos eran esto, mas ya habéis sido lavados. Aquí está lo más importante, hermanos, que es lo que hizo Jesús por nosotros, nuestro galardón, nuestra meta. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso que era inalcanzable para el ser humano, presentarse delante de Dios, vivir cerca de Él, relacionarse con Él, hermanos, por nuestra injusticia, nuestra impureza, nuestros pecados, es posible a través del sacrificio de Jesús. Ya somos limpiados, lavados, santificados. Todo esto, hermanos, es por gracia, justificados en el nombre del Señor Jesús. Y dice, hermanos, ahí: y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo se llama, hermanos, ese Espíritu de nuestro Dios? El Espíritu Santo. Es el Espíritu, hermanos, que hay, ¿sí?, en nosotros, que hace, hermanos, esta obra de lavado en nuestra vida de pecado, que nos santifica, nos justifica. Por ese sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, que es santo, hermanos, viene a habitar con nosotros, y se cumplen esas profecías: yo voy a habitar en ustedes y les voy a cambiar el corazón duro, los voy a lavar con agua limpia, a través, hermanos, del Espíritu que santifica, santo. Entonces, la santidad de Dios, hermanos, se acercó a nosotros. ¿Y qué hizo la santidad de Dios? Dios mismo nos santificó, nos lavó. Seguimos adelante, hermanos. El mundo atribuye a la santidad un aura, hermanos, mística, como algo inalcanzable, intangible, abstracto. Si usted teclea ahí la santidad en internet, le va a aparecer el Papa, ahí con un esplendor en su catedral grande, porque así es como el ser humano ve, hermanos, la santidad. Pero la santidad va más allá, hermanos. Y el pastor hace 15 días nos hablaba, hermanos, al final de su prédica, acerca de la santidad, y retomaba algunos pasajes de los que voy a ver, y dice, y nos decía esta definición del pastor, nos decía, me gustó y por eso la puse aquí: la santidad es la expresión visible, de una vida que agrada a Dios.
Es una expresión visible, hermanos, que se puede notar, que se puede ver. Ya no es algo que está en un marco, en un nicho, con una vitrina. Eso no es, hermanos, la santidad, sino es algo visible de una vida, hermanos, que agrada a Dios. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que para llegar a esa meta, para terminar la carrera, lo debo hacer en santidad. Si yo no vivo en santidad, si no tengo santidad en mí, yo no podré ver al Señor porque Él es santo. Ya vimos dónde van a quedar todos los que no son santos. Ajá. La santidad, hermanos, entonces en la Escritura es un concepto, hermanos, perdón, amplio. Ajá. No se limita solamente a la pureza, a ver algo grande en Dios, sino es algo que Dios derramó en nosotros a través, como ahorita leímos, del Espíritu Santo. La santidad entonces, hermanos, en nosotros se expresa en acciones distintivas, en acciones que nos diferencian, como decía el pastor, una vida, ajá, en el sentir, hermanos. Podemos ver la santidad en nosotros, en el sentir, cuando nos dan una noticia, cuando nos quedan mal, cuando nos ofenden, en el sentir, ahí está la santificación del creyente, en el hablar, lo que hablamos, en el pensar, lo que estamos pensando, hermanos, ahí está la vida santa que agrada a Dios, que está operando el Espíritu Santo en nosotros, ajá, y en el actuar. Entonces estas cosas, hermanos, que son visibles, que son externas, nos hablan de qué tanta santidad, hermanos, hay en nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos, la Biblia cuando habla de una persona santificada? Y aquí yo les puse esto, hermanos, la santificación es aquella obra espiritual, como ahorita ya lo vimos en ese pasaje de Corintios, esa obra espiritual interna que el Señor Jesús hace en la cruz, ¿verdad? Ya lo hizo a través del Espíritu Santo, ajá, en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. No importa si eres nuevo, si ya tienes años en el Evangelio, hay alguien que te está santificando desde adentro por Cristo Jesús y es el Espíritu Santo, está obrando en ti. Así es que, hermano, yo te pongo dos consejos aquí y te digo, sé consciente de esta obra. No puedes decir, tú es que yo me estoy enfriando ya por no ir a la iglesia. Y no es correcto decir que la iglesia me está santificando, ¿sí, hermanos? Sino que es, en primer lugar, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tú lo llevas a tu trabajo, lo llevas en el transporte, estás en casa ahorita, está en tu casa el Espíritu Santo. Y Él puede obrar, hermanos, en ti poderosamente, si tú te dejas. Entonces, ¿por qué, hermanos, dice Jesús a la samaritana? Ya no me van a adorar en un lugar. Ya no va a haber un lugar donde digan, aquí es el centro de adoración. Ahora me van a adorar en espíritu y en verdad. Porque el Padre está buscando a esos adoradores que lo adoren de esa manera. Ajá, en espíritu. Y Él está, hermanos, en todas partes. Así es que déjate santificar por el Señor. El Señor, hermanos, lo separa al creyente del pecado. Lo separa del mundo. Lo consagra, hermanos, para Dios. Ajá. Y le hace apto para el desarrollo de una vida, hermanos, santa, consagrada. Pero la pregunta aquí es para ti, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es algo que me llega de repente y se manifiesta en mí. ¡Ay! Empiezas a temblar, te llegan las lenguas. Y cuando salías de la iglesia con esos destellos del Espíritu, tú decías, ¡ay, ya tengo el Espíritu! Pero tu vida era como alguien del mundo. O tus cosas del pasado y tus cosas que vivías te llevaron a vivir de la misma manera. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? Y esa es una buena pregunta, hermanos. Porque si no sabes de la obra principal que está haciendo el Espíritu Santo, hermanos, que es santificarte, pues entonces tú eres ignorante de esto y debes de saber quién es el que santifica, en dónde santifica, ¿sí, hermanos? ¿Y por qué razón lo hacen? Es para prepararnos en esta caminata, hermanos, de desafíos, esta carrera de desafíos, donde a veces siento que mis rodillas se paralizan, para llegar hasta el final. Nos va a llevar a Jesucristo. Sin esta santidad, nadie puede llegar a la meta. ¿Sí, hermanos? Entonces, debes estar consciente de esta obra, consciente de la obra espiritual que el Señor está haciendo. Tú no te puedes habituar y decir, bueno, pues es que si yo soy enojón, si yo hablo de esta manera, pues así me criaron, aunque soy cristiano, aunque llevo años, aunque ya Dios me ha hablado,
yo así soy y así voy a ser. Bueno, entonces, ¿qué es para ti el Espíritu Santo? ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? Si tú hablas para atacar a las personas, si hablas para que se sientan mal las personas, porque tienes algo en el corazón, si tú sigues en ese tipo de pecados en la lista que hace rato leímos, entonces, y dices tú vivir una vida cristiana, y dices que esperas el rapto, y dices que vas hacia Dios, yo te digo, no vas hacia Él, o a lo mejor tú piensas que vas, y estás en la carrera ahí, a lo mejor ni estás viendo a tu objetivo, tú estás saludando a tus fans, estás ahí corriendo de la manera que quieres, pero el Espíritu Santo está, hermanos, para santificarte. Entonces debes estar consciente, hermanos, de esta obra del Espíritu Santo y debes ser sensible a la obra del Espíritu Santo. Aprende, hermanos, a oír la voz del Espíritu Santo en tu interior, que te habla y te dice, sabes que te equivocaste, sabes que ya te he dicho que dejes este carácter, esfuérzate, ya no te detengas en la carrera, avanza, yo te quiero santificar porque quiero estar contigo, quiero verte al final del tiempo. Sí, hermanos, o sea, el Espíritu no es alguien que viene una vez, el día que acepté a Cristo, Él vino, me selló mi corazón, ahora soy de Él, y ya se fue. Ya no ha seguido en ti una obra de santificación. Entonces no estoy hablando yo, hermanos, de que los niños necesiten terapia, palabras adecuadas, ¿verdad? Para que su corazón no se desvíe, o los adolescentes, o los jóvenes, enséñales, hermanos, a santificar su vida. Un joven, ¿no?, que en Cristo no requiere, no requiere motivación solamente, requiere, hermanos, una transformación en su interior, donde su meta sea Jesucristo y el Espíritu Santo esté obrando. Eso es lo que debe aprender un joven y un adolescente para caminar en Dios, venga lo que venga, hermanos. No podemos decir, mi joven se me está enfriando, ¿qué le hago? No, enséñale que su vida debe ser santificada, porque puede morir en cualquier momento y se va a encontrar en esa meta, ¿sí, hermanos? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este caminar. Yo te voy a presentar aquí, conforme vamos en el pasaje, hermanos, algunos peligros para la santidad. Seguimos adelante en Hebreos ahora 12:15, en el versículo que seguía, y nos dice, bueno, ahora mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí viene el peligro para la santidad, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos son contaminados, hermanos, por una raíz, alguna raíz de amargura? Muchos son contaminados. Así como la santidad puede propagarse en su hogar, hermanos, y que hay una dama que tiene un varón inconverso, dice que aún su varón inconverso empieza a recibir esa santificación por esa dama que está buscando de Dios, está siendo transformada. Empieza a ser un hogar diferente, distinto, y involucra a su esposo, en donde antes había pleitos con él, ahora lo involucra y lo está, como dice la palabra el apóstol Pablo, santificando, hermanos. Pues así como santifica, hermanos, el Espíritu Santo en un hogar, también, hermanos, si brota alguna raíz de amargura, nos puede estorbar. Y dice que puede regar y contaminar a muchos. Entonces puede ser una dama que haga la diferencia en la santificación, y en vez de estar trayendo contaminación a tus hijos, a tus hijas, por eso que no quieres dejar del pasado, por ese dolor que no quieres desprenderte, que ya el Señor te ha sanado, te ha tocado, por situaciones que has vivido, son entendibles, pero no puedes correr tu carrera así. Debes olvidar el pasado y mantenerte firme hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando dice este peligro hacia la santidad? Brota una raíz de amargura. Y dice, os estorba. Son los peligros, hermanos. Es un obstáculo en tu carrera, en tu caminata espiritual. No puedes ir a Cristo adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay raíz de amargura. Ha brotado algo que daña tu corazón, una falta de perdón hacia tu esposa, hacia tu esposo. Ya lo hemos compartido en talleres de matrimonios, ¿verdad? No es de que, pues nos agarramos del chongo, ¿verdad? Ayer, y ya se me bajó el coraje, y ya mañana estamos como si nada. Pues ya sírveme de comer, ya vine, gorda, sírveme de esto, ayúdame aquí. ¿Y qué pasó con el perdón? ¿Y qué pasó con la restauración? ¿Y qué pasó? Pues bueno, vas almacenando cosas. Y viene otro, se agarran otra vez en la noche por algún problema.
por alguna situación, otro agarrón, y mañana y van y empiezan beso y beso. ¿Y qué pasó con el perdón? ¿Y qué pasó con la restauración? No pasó nada, sino que sigue guardando. Y ya cuando llega el clímax de tanto guardar cosas, pues empiezan a sacarse todo ahí. Sacan cosas del pasado, sacan cosas que están viviendo y sacan cosas que vienen. Yo te digo que así, que si sigues tú así, empiezan las amenazas y todo esto, hermanos. Eso, hermanos, muchos sean contaminados. Ahí está tu hijo, ahí está tu hija, ahí están hasta los parientes que invitas a tu casa. Y todos, hermanos, están ahí viendo tu amargura desbordando, tu odio no arreglado por mucho tiempo. Entonces, sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Y eso es lo que dice aquí. Peligros para la santidad. Cuidado que está brotando algo que te estorba. Y dice, no sea que haya alguno, así como en Corintios, ya algunos, dice Pablo, han sido salvados, pero otros, los demás, no los metió en esa lista. De lavados, de santificados. Dice, no sea que haya alguno, aquí también dice, fornicario o profano. Dice como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí tenemos este otro ejemplo, hermanos, de esa lista que leímos en Corintios. Un fornicario, un profano, hermanos, es algo que era santo y era consagrado a Dios, y ahora le sirve con estas manos que se alzaban hacia el cielo. Ahora está en la pornografía, buscando ahí. Estas mismas manos que aplauden, mira, así están en la computadora, así están en el celular. Eso que era santificado para Dios, que tú las levantabas, ahora están ahí. Tu boca que cantaba, ahora está en insultos, ahora está en falta de fe, palabras de desánimo. Todo eso, hermanos, no sé que haya algún qué, hermano, algún qué está pasando en tu interior. Ahí tú puedes poner un título, algo que no te ha dejado ser quien eras en Dios. Dice que por una sola comida, como nos ha predicado el pastor también, por algo insignificante, que no tiene valor, por un rato de placer, por un rato de estar ahí viendo las chavas, por un rato de echarme una mentirita, 2 mentiritas, 3 mentiritas, al fin nadie se da cuenta, ya es mi estilo de vida estar mintiendo. Bueno, entonces aquí dice, que por algo, un platito de lentejas, insignificante, eso, hermanos, es menospreciar la palabra, la sangre de Cristo. El mismo Hebreos nos habla de eso, de que están en el pecado, consintiendo al pecado, minimizando el pecado. Pues estoy mintiendo, ya he mentido varias veces, ni se dan cuenta que yo soy una mentirosa, que soy un mentiroso. Yo sigo siendo un ladrón, le robo al Señor el diezmo, le robo al Señor la ofrenda, robo de mi empresa. Entonces, esos pecados, hermanos, son como Esaú, que en algún momento diga, pues algo pasajero, con esto que me robé, me alcanza para un helado, me alcanza para una Coca-Cola. Entonces, estoy satisfecho. Bueno, pues qué triste que has robado por satisfacerte, porque eso es lo que hizo, hermanos, Esaú. Buscó la gratificación carnal, ¿sí, hermanos? Buscó, darle gozo a la carne, placentero un poquito, luego se enojó porque la perdió. Y así andan muchos, ya perdí mi servicio, ya perdí la presencia de Dios, ya no se sentía igual la iglesia. El problema no es la iglesia, el problema es que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Porque Él es el que aviva tu corazón. Tú puedes, hace años cantaba esta canción y sentía cómo bajaba, y ahora la canto en la iglesia y ya no es lo mismo. La culpa no es de la iglesia y ni siquiera es la canción, sino que en ese tiempo tú estabas dejándote llevar por el Espíritu Santo y sentías y te llenaba. No es que se cambió, que ya es otro predicador, no, que ya es otros músicos, ya no suena igual alabanza. No es eso, es porque tu corazón ya no está receptivo al Espíritu y quizás has intercambiado placeres momentáneos por las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, aquí nos habla de eso, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para Esaú, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces hay jóvenes que igual siguen jugando con Dios y luego dicen, Señor, úsame. ¿Cómo yo sentía bonito estar ahí sirviéndole al Señor?
úsame, Señor. Y ahorita ya frío, sin búsqueda de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué a mí no me usas, Señor? Pues porque te has alejado del camino de Dios. Has dejado que sustituido al Espíritu Santo por un plato de lentejas y su guía, su santificación. Entonces, aunque procuran los jóvenes después decir, híjole, ¿y por qué dejé pasar mi tiempo? Como oraba la hermana José, que me gustó mucho cómo le decía al Señor, perdónanos, Señor, y nos incluimos todos, ¿verdad? Y aunque yo veo, hermano, siempre he sentido yo el darle lo mejor al Señor en cada servicio y aprovecharlo, ¿verdad? Al máximo. La hermana oraba y decía, Señor, perdónanos porque tenemos las oportunidades y las desaprovechamos, ¿verdad? Desaprovechaste el ir a evangelizar, desaprovechaste el irte a congregar y quedarte en tu casa, desaprovechaste alabar a Dios con todo tu corazón, en la compañía de los hermanos, que era algo, hermanos, muy especial, es algo hermoso. Y lo desechaste, lo despreciaste y estabas con una actitud así, como que ni querías cantar, o estabas así, o de plano agarrabas tu celular, o de plano sentado en la prédica platicando con otra persona. Entonces, hermano, cuando te cae el 20, tú dices, híjole, ha pasado el tiempo y yo sigo en las mismas. Ves cómo otros hermanos avanzan, ves cómo Dios prospera otras familias y la tuya sigue igual, tu matrimonio sigue igual. ¿Por qué, hermanos? Porque procurando otra vez que viniera esa bendición como Esaú la dejó perder por un plato de lentejas, ya no la pudo, aunque la procuraba con lágrimas, porque este tiempo había pasado. Entonces, así, hermanos, es de importante y son los peligros, hermanos, de la santidad. Así no sea que hay alguno, es un peligro. O que brotando, ahí está en la pantalla, hermanos. Y yo te pido, hermano, que pues antes pues escuchamos la prédica en la iglesia y los que hacían notas, pues a lo mejor ni volvían a leer sus notas, pero yo te pido que vuelvas a ver la predicación, porque a lo mejor algo el Señor te está hablando. Y si tú nomás ves la palabra una vez, yo hasta lo que mismo predico, hermanos, lo vuelvo a escuchar para que Dios me vuelva a hablar de lo mismo, de lo que yo estoy compartiendo. Hay cosas, hermano, que yo puedo preparar aquí, pero hay cosas que en el momento de que estoy hablando el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí mismo. Entonces tienes que estudiar la palabra y lo que Dios te hable, anótalo. Ahí tienes en la pantalla, hermanos, antes te daba unas copias, ahora está ahí, hermanos, la pantalla para que tú hagas anotaciones y esté el Señor hablándote a tu corazón. Entonces, así como hay peligros, hermanos, para la santidad, también hay recomendaciones. Recomendaciones para la santidad. Y ahí, hermanos, en el versículo 15 nos dice otra vez, lo voy a leer: mirad bien. Esa es la recomendación. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿verdad?, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la recomendación que nos dice aquí el autor de Hebreos? Mirad bien. Y ahí les puse una señora con una lupa para que ustedes, hermanos, miren bien. Miren bien. Hay veces que hay un dicho que dice que entre broma en broma la verdad se asoma. Si tu esposo te ha dicho algo, si tu esposa te ha dicho algo en broma, te lo ha dicho a lo mejor como sarcasmo. Si a los hijos continuamente los padres dicen deberías dejar de hacer esto, ya no se lo dicen ni en sarcasmo ni en broma, ni disimuladamente, se lo dicen directamente. Te lo está diciendo, hermano, tu padre y tu mamá que te aman, para que mires bien. Y esa es la recomendación para la santidad. Mirar bien. Mirar bien. Cosas que tú estés distraído, cosas que no prestes atención, ni siquiera las vas a ver. Como te lo dije hace rato, tú puedes tener una vida cristiana disque normal, pero no estás mirando algo que el Señor está viendo, delicado, que ya de tiempo quiere tratar contigo y tú no te dejas. Por eso el Señor te dice, mira bien, no sea que, ahí anótale, mira bien. Esa es la recomendación, hermanos. Y la segunda está en lo que leímos al principio. Por lo tanto, nosotros también, teniendo esa gran nube de testigos, despojémonos en esta carrera de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Verdad? Imagínate, hermanos, ir a una carrera profesional a la que se refieren aquí
ir con kilos de más. No, pues te van a dejar hasta atrás, ni siquiera vas a poder correr. Y eso nos habla, hermanos, de eso, de que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia, que nos limita, que no nos deja avanzar, que nos hace que nuestras rodillas se paralicen. Despójate, hermano, de todo lo que no sea para la santidad. Entonces aquí, hermanos, ahora vamos a ir a otro versículo que el pastor también habló la predicación anterior, en 1 de Pedro 1:13, que también hay recomendaciones y peligros para la santidad. Y yo quiero leerte, dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Ahí está la gracia que nos salvó, pero falta que se complete, hermanos, cuando estemos delante de Él, cuando Él venga. También dice que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí se completa la gracia. Esperad por completo. Y dice, ¿cómo? Como hijos de obediencia, obedientes, con esa cualidad. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así como lo dijo en Levíticos. Y si invocáis, hermanos, si tú invocas y dices, Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fuimos rescatados, hermanos? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos como herencia, hermanos. ¿Qué fue herencia, no? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces vamos a ver, hermanos, otra vez un peligro para la santidad. Y lo encontramos en ese último versículo que leímos. Sabiendo que, otra vez, agarra tu lupa, mira, tienes que saber de ti mismo, sabiendo que fuiste rescatado. ¿De dónde, hermanos? Y ahí está la pregunta. Tú eres joven, ¿de dónde te ha rescatado el Señor? ¿De dónde te quiere rescatar? Todavía te quiere rescatar de cosas. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste. Ya la recibiste, hermanos, ya está en tu memoria, ya está adaptada en tu manera de pensamiento, en tu lógica. Qué triste es esto, hermanos, pero es una realidad. Así como está actuando el Espíritu Santo en nosotros, también dice Pablo que en nosotros está actuando nuestra vieja naturaleza. En esa vieja naturaleza está este chip que heredamos de nuestros padres. Y tú tienes que saber eso y no perderlo de vista, porque es un peligro para la santidad. Si tu mamá y tu abuela y tu tatarabuela eran chismosas, ¿qué crees que te enseñaron a hacer? Si tu abuela, tu bisabuela, tu mamá eran mentirosas, ¿qué crees que te vas a hacer hábil? Para mentir. Y así, hermanos, todos los pecados, ¿verdad? Y muchas cosas que vivimos en el pecado, ¿qué sabemos hacer? Bueno, si en el amor del Señor no me quiso escuchar mi esposa, ahí te va lo que yo sé hacer. Y empieza uno a decir de cosas ahí, hasta groserías se le salen a los hermanos, ¿verdad? Para decirle a su cónyuge, ¿verdad? Entonces, bueno, para que tú te des cuenta que ese chip está ahí y es un peligro para la santidad, sabiendo que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Y es peligroso, hermanos, porque tenemos que estar conscientes de las cosas que se nos enseñaron por años. Todas las personas cargan creencias, prácticas, hasta vivencias de vicios, producto de la convivencia familiar y de la sociedad donde vivió. Esta cosmovisión, hermano, esta idea que tienes tú de vida, de matrimonio, de noviazgo, le da estructura, hermanos, a tus anhelos, a tus aspiraciones, a tus decisiones. Le da una forma de vivir, de actuar. ¿Contra qué lucha eso, hermanos? Contra la santificación que Dios quiere hacer en tu vida. Producto de la ignorancia, de la voluntad de Dios en el pasado. Porque vivíamos alejados de Dios. Entonces, hermanos, el peligro es sabiendo que. ¿Qué sabes tú, hermano, de tu vida pasada? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué es lo que sabes hacer fácilmente que no le agrada a Dios? Es un peligro para ti. Entonces, cuando empieces a alejarte de la palabra, de tu comunión con Dios, ¿qué crees que va a surgir?
lo que sabes hacer, lo que te llevó a llorar y decir ya no puedo más. Bueno, no se va a manifestar ese grado donde ya estabas pisando en el suelo, en el lodo. No, se va a manifestar en grados pequeñitos que vas a decir, ay, se me salió otra vez. Ay, pero empieza, hermanos, otra vez a surgir y a vivir ese viejo hombre. Y ahí en Pedro nos dice una recomendación para la santidad. Como hijos obedientes de Dios, no se conformen. Y esta palabra, hermanos, es amoldarse, conformar, tomar el molde, conformarse a un molde, como está ahí, hermanos, de galleta que les puse, que tú pones el molde de la galleta y sale la galleta de ese molde. Ese es conformarse. Dice, ya no te conformes. Esa es la recomendación que te dice el Señor a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia. Sino, en ese contexto, hermanos, de no conformarnos, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, hermanos, nuestra manera de vivir debemos ser diferentes, apartados, de acuerdo a la naturaleza de Dios. La palabra moldados quiere decir que no debemos tomar esas formas, cuya validez es pasajera, es momentánea, ¿sí, hermanos? Entonces, 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si tú invocas, como leímos, aquí está otra recomendación, hermanos, para la santificación. Si tú invocas al Señor como tu Padre, como tu Maestro, como tu Salvador, si tú lo invocas de esa manera, el cual juzga a cada uno según su obra, dice, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Aquí, hermanos, estamos de paso. Así como tú leíste ahí en Hebreos 11, que decían los hombres de fe, que sabían que ellos estaban de paso, que eran peregrinos en esta tierra, que nada más estaban aquí por cumplir un propósito y luego ya iban a una meta mayor. Si lo leíste, ahí está. ¿Sí, hermanos? Así nosotros también. Dice, bueno, como el Señor es tu Padre que va a juzgarte en algún momento, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, de tu carrera espiritual. Y aquí, hermanos, nos habla de la paternidad. Tú invocas a Dios como Padre. Y este pasaje, hermanos, de la paternidad no solamente habla del amor del Padre, porque de eso, hermanos, ya hemos hablado mucho. Sino también el temor reverencial, hermanos, que se debe tributar a un padre. Condúcete en temor a aquel que le llamas Padre. Temor a tu Padre. Es un temor reverencial. Habla, hermanos, de la paternidad de Dios. Hablar de ella no consiste solo en enumerar los beneficios recibidos por la adopción. Ya me adoptó, soy amado, soy su hijo, ¿verdad? También, hermanos, habla de la paternidad de Dios, del deber de respetar al Señor y honrarle. Tú hablas que Él es tu Padre, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Ese es, hermanos, un beneficio, ¿verdad? Una recomendación para tu santificación. Condúcete en temor todo el tiempo. Ahí cuando estás en el Face, condúcete con temor. Cuando estás jugando videojuegos, condúcete con temor. Cuando estás en un pleito, una discusión con tu pareja, condúcete, habla con temor de Dios. Cuando estás viendo la televisión, vela con temor de Dios. Eso es un beneficio para tu santificación, porque eres diferente, no puedes hacer lo que los demás hacen, ¿sí, hermanos? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Hay 3 formas, hermanos, bíblicas para concluir, en las cuales el Espíritu Santo obra en el creyente. Yo las voy a ir leyendo rápidamente, usted las puede leer y repetir en su casa, hermanos, para entenderlo más propiamente, hermanos, en su casa, viendo el video otra vez. Y dice aquí, hermanos, que la primera forma en que el Espíritu Santo obra en el creyente es, número 1, santifica al creyente continuamente contra el pecado. Esa es la obra de santificación que hace el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Dice 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hermanos, está haciendo una obra de limpieza constante en nuestro interior. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros somos culpables todavía de pecados de omisión.
no servimos a Dios como debemos, no adoramos a Dios como debemos, lo suficiente, hermanos. Esos son pecados de omisión. A lo mejor ya no estás fornicando, ya no estás adulterando, pero todos somos culpables de pecado, hermanos, en el día. Así es que ¿quién nos va a limpiar de sus pecados? El Espíritu Santo, hermanos. Santifica al creyente continuamente, aquel que está dispuesto a ser perdonado. Momento tras momento, el Espíritu Santo lo está haciendo en nosotros. Otra forma en que el Espíritu Santo obra en el creyente, la segunda, es que nos libra cada vez más, hermanos, como creyentes, de las realidades del pecado. Nos libra el Espíritu Santo de las realidades del pecado y nos está santificando. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, hermanos, ¿qué es? Vida. Nos libra, hermanos, de la muerte el Espíritu Santo. Pero si nos ocupamos del Espíritu, en el Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ya lo leímos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, hermanos, no va a llegar a la meta. Entonces ahí mismo en el versículo 8 nos habla de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo libra al creyente de las realidades del pecado. Y eso es la obra de santificación en el creyente. Sí, hermanos, recibimos instrucciones, recibimos la guía del Espíritu Santo y nos va dirigiendo cómo debes hablar. Aquí, hermano, es de que nos llega una mala noticia, nos llega un pleito con alguien, aún en la familia, un agravio, una ofensa. ¿Lo sentiste? Porque somos gente, hermanos, personas que sentimos, ¿verdad? Puedes sentir en ese momento, ay, algo duro, doloroso, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Espíritu Santo ahí, aún en tu sentir? ¿Qué hace en tu hablar? ¿Qué hace en tu pensar? ¿Sí, hermanos? Deja que el Espíritu Santo te santifique, hermanos, por completo, como dice el pasaje. Entonces, en cada situación, hermanos, el Espíritu te quiere conducir, si tú le das permiso, para cualquier situación. El Señor te quiere conducir, porque nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando el creyente es guiado por el Espíritu le hace saber, hermanos, su voluntad. Tú la oyes en tu interior. Oye, no debes hablar así. Oye, no debes de ver eso, aléjate de eso. Oye, no debes de pensar así. Te dice el Espíritu Santo y tú dices, sí, es cierto. Porque el Espíritu Santo te está santificando. Porque sin santidad, hermanos, en nuestra carrera, y como la debemos terminar, nadie verá al Señor sin santidad. Primera de Corintios 2 nos habla de esa guianza, hermanos, del Espíritu. Y nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué hace el Espíritu? Nos habla, nos enseña y nos dirige. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas te va a enseñar y te va a recordar todo lo que te ha dicho Jesucristo, lo que enseñó Jesucristo. De esta forma, hermanos, el Espíritu te ayuda a hacer real la justicia, ¿verdad?, en el creyente, no solamente delante de Dios, como ya leímos en Corintios, que nos justificó, no solamente legal ante Dios, sino en un proceso continuo, nos da su justificación, nos hace justos, y dura, hermanos, eso todo el tiempo hasta que el Señor venga. Pero dale chance al Espíritu Santo, hermano, escúchalo. Dice Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique, hermanos, ¿cómo? Por completo. Todo nuestro ser, por completo te tiene que santificar el Espíritu. Tu espíritu, el alma y el cuerpo, hermanos, tiene que ser santificado, consagrado a Dios, apartado para Él. Y sea guardado irreprensible, hermanos. ¿Para qué? Para nuestra meta, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la meta, hermanos. Pero ¿cómo? Dice que nos santifique el Señor por completo. Nuestro espíritu, que es nuestra conciencia, la comunión, la intuición, sí, hermanos, espiritual, el alma, que es los pensamientos, las emociones, la voluntad, todo sea, hermanos, santificado. Nuestro cuerpo, hermanos, aún,
sea santificado, hermanos. Cómo nos debilita el estar enfermos, cómo nos debilita el no dormir bien, cómo nos debilita, hermanos, el no alimentarnos bien, nos enferma, aún tu cuerpo, hermanos. Por eso el Señor en el Deuteronomio, ahí en el Pentateuco, les enseñaba hasta a comer, nos hacía diferentes en la comida de las naciones, de los animales y comidas que comían. Era un pueblo diferente. Esto es lo que tienen que comer, esto no lo coman porque es impuro. Ajá. Entonces, hermanos, de esta manera el Señor nos santifica. Dice, fiel es el que nos llamó. Ahí está el llamamiento santo, hermanos, que leímos hace rato. Fiel es el que nos llamó. Él quiere santificarte. Dice, el cual también lo hará. ¿Qué requiere eso, hermanos, el Señor para santificarnos? Tu decisión. Él no puede obligarte a que vivas en santidad. No puede obligarte ni te puede mandar los beneficios de la santidad si no lo estás viviendo. Hay tres formas, que ya vimos dos, ahora vamos a ver la tercera, en que el Espíritu obra en el creyente para santificación. Y dice el número 3, usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación. Tú y yo, hermanos, podemos ayudar a otros creyentes. Podemos ayudar en esa obra que hace el Espíritu Santo, al Espíritu Santo en la obra de santificación. ¿Serás un vaso útil, hermanos? Entonces, tú cuidas tu santidad, buscas tu santidad, y en eso, hermanos, también ayudas a otros a que se santifiquen. Dice 2 de Corintios 2, 16 al 18, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí habita el Espíritu Santo. Como Dios dijo, yo voy a habitar, andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid. O sea, sé un pueblo aparte, de en medio de ellos, de su influencia, de su cultura, de su forma de vida, de su forma de pensar, de su forma de sentir, de su forma de arreglar los problemas. Salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis ya lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, hermanos. ¿Cómo? En el temor de Dios. La santidad en nosotros se puede, hermanos, perfeccionar. Se puede perfeccionar y hay beneficios para los demás de que tú te santifiques. Ese es el tercer punto que estamos viendo. Nuestra santificación va más allá del cuidado de nuestra propia vida. Y aquí les puse una lista. Cuando resistimos la tentación del pecado, hermanos. Cuando tú como varón resistes de estar viendo la pornografía, el Señor te está librando de ese arma de destrucción, te está librando de esa herramienta de Satanás, y tú dices, no lo voy a hacer, y ya llevas un mes, y ya llevas 2 meses, y ya llevas 3 meses, hermano. Esa santificación, hermanos, va a ser algo productivo en tu vida primero, y después en tus hijos, y después en tu familia, porque esas puertas se cierran para el enemigo, para Satanás, y así en cualquier otra tentación, hermanos. Cuando tú tomas la decisión de decirle no a la tentación, puedes llevar más dinero a tu casa, porque dices, yo no voy a seguir fumando, yo no voy a seguir tomando, yo no voy a seguir robando. Eso, dinero extra, hermanos, es una bendición para tu casa. Y estás ayudando a otros a santificar tu hogar, hermanos, a santificar tu familia. Cuando tú tomas una decisión importante o casual, no voy a mentir, no voy a estar gritando. ¿Qué estás haciendo, hermanos? Estás pastoreando el corazón de tus hijos. Estás ayudando a tu pareja. Estás entendiendo a tu pareja. Entonces, ¿qué haces al hacer esto? Estás santificando, hermanos, tu hogar. Estás santificando tu matrimonio. Estás santificando la relación que tienes con tus hijos. Cuando eliges alguna relación, alguna reacción emocional, cuando eliges cómo vas a reaccionar, cómo vas a defenderte, cómo vas a solucionar un problema, ¿cómo lo has hecho? ¿Tomando la santificación en cuenta al Espíritu Santo o lo haces a tus maneras? Pero cuando eliges, hermano, y tus hijos te oyen y te ven cómo arreglas los problemas, cómo tomas las cosas, cómo hablas fe ante la enfermedad, ante la situación, eso, hermano, santifica tu casa, santifica a tus hijos. Cuando decides buscar de Dios, hermano, estás santificando tu casa. Entonces estamos ayudando, hermanos, a la santificación de otros cuando yo estoy buscando la santidad personal.
¿Sí, hermanos? ¿De qué otras formas el Espíritu ayuda a la santificación de otros? Aquí se los puse. El Espíritu Santo da comunión con el resto de los santos. De esa manera, hermanos, en la comunión que ya le extrañamos, en la comunión que aquí invitabas un cafecito al hermano, platicaban. Aquí en la casa, hermanos, que es su casa, yo invitaba a los hermanos, ¿verdad? Luego andaban los jóvenes y me agradaba esa situación, hermanos, porque podía escucharlos, podíamos platicar, podíamos convivir, ¿verdad? Y no solamente hablo de un cierto tipo de hermanos. Para mí, hermanos, yo podía invitar a un hermano, otro hermano, los hermanos que mi esposa también que acabaron un discipulado, decía, tráete los hermanos. Y la idea, hermanos, es lo que dice la palabra, santificarse. Eso es lo que hace el creyente ayudando al Espíritu Santo, hermanos, porque tú puedes escuchar a los hermanos, escuchar sus problemas, escuchar cómo Dios los ha sacado, orar por ellos aquí. Es hermoso, hermanos, platicar con los jóvenes, jugar con ellos. Es hermoso. Y dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, ahí está la comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De esa manera, hermanos, nosotros ayudamos al Espíritu Santo a santificar a los demás. Eso es, hermanos, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Yo quisiera, hermanos, aprovechar este medio también para retarlos en esta semana y que usted le pueda hablar a 3 hermanos. Usted puede hacerles una llamada y decirle, hermano, no nos hemos podido ver, yo te extraño, yo quisiera saber tu necesidad, quisiera saber qué puedo ayudarte a orar a pesar de la distancia. Hermanos, yo les dejo este reto de que ustedes puedan hablarle a un joven, a un hermano o entre jóvenes, oye, quisiera hablarte, quisiera orar por ti, Dios me puso en mi corazón de que yo te hablara a ti. Hermanos, es tiempo de comunión y aún, hermanos, que lo hagamos en línea y aunque lo hagamos por teléfono, hermanos, en la tecnología, Dios te va a bendecir, te vas a llevar una carga y te vas a llevar un motivo de oración, un momento de plática, de convivencia, porque se necesita, hermanos, y vamos a ayudar al Espíritu Santo a santificarnos, porque esto es lo que nos mandó a hacer y lo podemos hacer de esta manera también. Entonces podemos ayudar al Espíritu Santo en la obra de santificación a otros, a allanar el camino, ¿verdad? Quitar las piedras del camino, de la carrera. Dice, dentro de esa comunión, Dios nos exhorta a consolarnos unos a otros con respecto, hermanos, al pecado, y darnos ánimo. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es para andar chismeando, no es para andar murmurando de los demás, no, es para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y eso lo podemos hacer en una llamada telefónica, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el día del Señor, se acerca, hermano. Dice, exhórtalos, llévalos, hay que ayudarle, hermano, al Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo estás? Joven, ¿cómo estás? Adolescente, ¿cómo está? Los niños, ¿cómo están? Habla con ellos. Y yo te voy a dejar ese reto que le hables a 3 personas, hermanos, que no comúnmente les hablas. Háblale a los hermanos. Entonces, exhórtalos, levántales el ánimo y ayudémosle al Espíritu Santo en esta obra, hermanos, de santificación. También dentro de esta comunión, Dios nos exhorta a amarnos unos a otros. No debáis a nadie, dice Romanos, nada, sino a amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. También preocuparnos unos por otros, dice 1 Corintios 12:25, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual, unos por otros. Eso es, hermanos, en que podemos ayudar para santificarnos. Y otro punto más, los dones espirituales también ayudan a contribuir en la edificación y santificación de los santos. 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Todas estas acciones, hermanos, ayudan al Espíritu en su labor de darnos forma según la imagen de Dios, hermanos, en Cristo, para nosotros. Y eso es para nuestra santificación. Quisiera dejarles, hermanos, estos pasajes que voy a leer a continuación, para que ustedes, hermanos, en casa los analicen y vean qué nos habla Dios de la santificación, y puedan ustedes platicarlos con sus hijos. Digan, vamos a leer este pasaje y voy a poner 4 pasajes, hermanos, aquí, para que ustedes los voy a leer ahorita rápido y ustedes los pueden leer detenidamente y sacar, hermanos, lo que habla el Señor acerca de la santificación, para reforzar, hermanos, este tema que les hablé hoy. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, hermanos. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Léanlo, hermanos, por favor. Lean el pasaje, dejen que Dios les hable a su familia. Algo les tiene Dios que hablar de este pasaje, que podemos seguir predicando y sacar otras predicaciones de aquí, de la santificación, pero lee lo que Dios te dice, joven, ahí en ese pasaje. Otro pasaje que les dejo, hermanos, está en 2 de Pedro, que nos dice, y de lo que nos ha hablado el pastor, ¿verdad?, de los últimos tiempos y lo que viene en la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, hermanos, que nos dice, pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, que nos ha hablado de cómo va a terminar las cosas, hermanos, lo que viene en la gran tribulación, todo lo que el hombre va a sufrir, hermanos, pues como han de ser deshechas todas estas cosas, dice, ¿cómo no debéis vosotros? ¿Cómo no debéis ante esta noticia andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 14. Por esto, amados, estando en espera de estas cosas futuras que nos han predicado los domingos, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es lo que nos habla, hermanos, la palabra. Léanla, analícenla. Primera de Juan 3:1 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí está la meta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene, hermanos, esta esperanza de que Cristo viene y que lo vamos a ver, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Agárrese un pasaje, hermano, de estos cada día en la semana y léalo con su familia. Y hablen acerca de la santidad. El último pasaje dice así, Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Dichosos, hermanos, los que lavan sus ropas, felices, para tener derecho al árbol de la vida. Aquellos que se santifican,
Dice, y para entrar por las puertas en la ciudad, bienaventurados, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Estudie este pasaje, hermanos, en su casa. Deje que el Señor, hermanos, le hable. Estos pasajes ahí se los dejo a los finales, para que usted, hermanos, vuelva a recapitular todo lo que hablamos en esta prédica, hermanos. Voy a orar, hermanos. Ya les dejé unas recomendaciones para que ustedes me sigan, ustedes la sigan y seamos de bendición para los demás en este tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bendición, porque tú nos hablas, Señor. Yo sé que para escribir esto, Señor, y que tú hablaras esto fue un tiempo largo, Señor, de semanas, Padre. Y también, Señor, hubo muchos ataques, Señor, porque yo sé que el enemigo, Señor, no le agrada, Señor, que nosotros hablemos esto, Señor, que la mayoría de las iglesias no habla, Señor. Padre, tú nos hablas a ser diferentes, Señor, porque tú eres santo. Y claramente tu palabra dice, Señor, que en esta carrera la meta eres tú, pero dice tu palabra, ahorita leímos que para llegar a esa meta se requiere santidad, porque sin santidad, Señor, nadie verá al Señor. Y en estos pasajes finales analizamos, Señor, que cómo, Señor, no vivir en santidad, cómo no limpiarnos, Señor, si vamos a tener entrada, Señor, a la vida eterna, Señor, si va a ser deshecho todo esto, Señor, tanto el lado negativo, Señor, del fin del tiempo, como el lado positivo, Señor, del fin del tiempo nos invita a vivir en limpieza, Señor, y en santidad. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, en nuestras debilidades. Si nuestras rodillas se han paralizado, Señor, si nuestras manos están caídas, Señor, levántanos, Padre, en esta noche, en este día, Señor, levántanos, Padre. Levántanos, Señor, si hemos pecado, perdónanos, Señor, pero no solamente hagas una limpieza, Señor, sino que trata con ese pecado, porque constantemente quizá está apareciendo, Señor, y nos ha debilitado y nos ha postrado, Señor, en la carrera, nos ha puesto obstáculos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que ayudes, Señor, a cada hermano, Señor, que está débil, que está paralizado, que no sabe que viene, que está con temor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ver esta vida como los hombres de fe vivían, sabiendo que estamos de paso, Señor. No permitas que nada nos ate a este mundo, sino como escuchamos la palabra, tú nos lleves al cumplimiento, Señor, de tu propósito, Señor. Así es que, Señor, si tú nos llevas, si enfermamos, si morimos, Señor, si tú vienes, Padre, queremos estar contigo, Señor, porque esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, Señor. Y ahí nos vamos a encontrar otra vez todos tus hijos, Señor, para estar contigo, Padre, en ese llamamiento, Señor, que tú nos has hecho, esa invitación a estar contigo, Señor, en la eternidad. Muchas gracias, Padre, te doy. Que esta palabra, Señor, se corra, que esta palabra llegue al corazón y nos mueva, Señor, de nuestra estabilidad, Padre, nuestra enfermedad espiritual, Señor, nos lleve, Señor, a vivir en vidas, Señor, santificadas. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Y ese reto que les puse, hermanos, ojalá lo puedan vivir todos sus hijos y ustedes, y puedan hacer esas llamadas telefónicas, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.
atrás. Mi corazón abierto está de par en par. Todo temor y pecado dejo atrás. Mi corazón abierto está de par en par. A ti, Señor, quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Como tú, yo quiero ser. Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo.